ahorras tiempo, o sea que está muy bien pensado. Sí, sí, sí. La selección de los algoritmos que hemos utilizado, hemos hecho simplemente los algoritmos que hemos considerado que pueden introducir, o sea, que se pueden coger todas las características que tenemos, porque tenemos que tratar una serie de cosas, como pueden ser valores desconocidos, por el hecho de que, como limitas el tiempo de ejecución o por problemas de memoria, no puedes tener todas las características. Entonces, esto se puede dar en proceso de aprendizaje o se puede dar en el de test. Entonces, intentando minimizar, hemos intentado probar el máximo número de algoritmos siempre que cumplan nuestras características que necesitamos previamente. Ya. Y es que, claro, en el grupo de PLG sois muy vuestros, entonces me llama la atención eso, que no había ningún método subsimbólico o menos puro y casto que hubiera podido ir mejor. No se os ha pasado por la cabeza, ¿no? No, no lo hemos planteado. Sois de PLG, bien. Vale. Luego, con respecto a los dominios de aplicación, yo entiendo que efectivamente vosotros sois de planificación y cuando veis el dominio no sé qué, pues ya todos sabéis ese dominio, cuál es, en qué se diferencia de los demás, cuáles son los más difíciles, cuáles son los más fáciles. Pero en una tesis, siempre que se habla de la parte experimental, se caracterizan los dominios de aplicación. Y aquí yo creo que se basaba todo en el amplio conocimiento que tiene la gente sobre el tema. Entonces, hombre, en una tesis ya finalista no puedes basarte en el amplio conocimiento que tenga la gente sobre el tema. Entonces, tienes que caracterizar y que describir. No te digo ya los super 27 a veces, 28 otras veces algoritmos de planificación, estos planificadores que utilizáis, que como los conocéis perfectamente y sabéis cuáles son, pues claro, ¿para qué vas a...? Y encima están en no sé qué competición y en no sé qué, ¿para qué vas a decir nada de ellos? Bueno, algún detallín, algo, una referencia, algo hay que poner, porque es que si no, como te toque otro como yo, ¿sabes? Pues pobrecillo. Claro, lo del PDDL, has comentado que era el conocidísimo lenguaje de programación de planificación. Claro, yo tenía aquí anotado, ¿qué significa? Bueno, bien, es mi ignorancia popular. Bien, perfecto. Y luego, en general el trabajo me gusta mucho, me parece eso, que tienes que aclararlo un poco más, que en la presentación, como nos ibas llevando con la tabla, con el dibujo ese base por las distintas fases, se entendía muy bien. En la memoria quizá cuesta un poco más, entonces quizá tienes que hacer un poco el esfuerzo de eso que tú lo explicas tan bien, pues que cuando uno lo lee solo, pues también pueda, ¿no? Pero ya te digo que me ha gustado. Luego simplemente me ha sido muy curioso, lo apunté cuando lo leí y luego lo has vuelto a decir. Dicen, existen suficientes evidencias de que no existe un planificador que sea mejor en todo, ¿no? Algo parecido a esto has dicho. Y no hay una referencia, esto lo habrá dicho alguien, ¿no? O muchos, o no hay ninguna referencia. ¿Tú pondrías una referencia, Cámara? No sé. Los que hablan de portfolios. Claro, yo como no soy de... La suposición. Nosotros cuando decimos una cosa de esas, pues es como dijo no sé quién, o como... Como se puede ver en cualquier competición de algo así, ¿no? Bueno, o sea que eso también lo tendría que saber si supiera de... Vale. Y bueno, luego tengo cosas pequeñinas de estas pijas que me fijo yo, ¿no? Pues en el resumen en español, pues faltan tildes, aparecen figuras después de haberlas, no, perdón, antes de haberlas quitado en el texto, cuando siempre tienen que aparecer después. Yo no sé si eso son las cosas del látex o son otras cosas. No. Ya, yo dejo esa posibilidad al mundo. No te metes con el látex. Y luego las hipenations. Hay algunas palabras que están cortadas como quieren, y las palabras, pues aunque uno escriba en látex, hay que cortarlas como hay que cortarlas. Y por último, pues las figuras llevan pie, como muy bien has puesto, perfecto, y las tablas llevan cabeza. Tus tablas también llevan pie. Entonces, bueno, eso para de cara al documento final, pues como una de mis principales aportaciones, ya que, como sabéis, de planificación, pues lleva donde llego, pues tienes el justificar las cosas,
el estructurarlas un poquito más y luego pues ponerle la cabeza a las tablas, ¿vale? Y en general ya te digo que a mí me parece un trabajo que me gusta. A seguir así, ¿sabes? Muchas gracias. Sergio. Pues la sensación que he tenido al revisar el trabajo es que tiene un peso experimental muy fuerte y que habéis hecho un esfuerzo muy grande en crear un sistema muy competitivo y de cara a lo que sería la defensa final de una tesis doctoral, ahí me veo que puedo aportar poco porque habéis conseguido ser capaces de generar un sistema con un comportamiento muy bueno experimentalmente. De hecho, se demuestra habiendo ganado la competición internacional de planning nada menos. Entonces, los comentarios que tenía están más orientados a lo que creo que podría ser interesante que tuviese el trabajo de cara a la defensa final. Entonces no sería tanto la parte de comportamiento experimental, sino sería la parte de justificar esos resultados acompañados de conclusiones generales. Yo entiendo que eso es difícil y que a veces se tarden años en conseguir esas conclusiones generales y no sé si dará tiempo, pero mis preguntas son más orientadas en esa línea, tratar de esas conclusiones generales de este comportamiento experimental tan bueno que habéis conseguido. Entonces, en esa línea de cómo tratar de acompañar los resultados de conclusiones generales, pues pensando en sistemas parecidos, similares que tienen cosas de este tipo, apareció el sistema Torchlight, que lo conocéis y citáis en el documento, y que utiliza unas características bien definidas para caracterizar la estructura de los problemas. Sí. Entonces eso permite el justificar los resultados esos resultados que se obtienen de forma experimental, justificarlos con una teoría detrás. Entonces, mi pregunta es si podríais hacer algo similar, o estáis en una posición de hacer algo similar. Por ejemplo, si ellos son capaces de caracterizar propiedades de los grafos causales, comprobando si es acíclico o no es acíclico, para identificar distintas estructuras de los problemas, o también si las variables de transición son invertibles o no. Las características que hay vosotros del programa de planificación podrían capturar este tipo de conocimientos si un programa de planificación tiene un grafo causal acíclico, si las relaciones son invertibles, ¿no? ¿Se podría capturar conocimiento parecido al que hace Torchlight con las características que tenéis ahora mismo vosotros? Creemos que sí, por el hecho de que bueno, el grafo acíclico ya está incluido en la salida del output de Fastangua, por lo cual sí tenemos una variable que nos dice que el grafo causal es acíclico o no. Además de eso, incluimos algunas características basadas en el grafo relajado que si de verdad determinan, por ejemplo, cómo son los problemas y son a lo mejor un poquito más difíciles que otros. Entonces, tenemos la idea de hacer en el trabajo futuro un análisis un poquito más en profundidad de qué características tenemos y cuáles son relevantes para la tarea del planificador y qué información nos dan, pero no tenemos nada ahora fijo. Y un resultado muy bonito sería, por ejemplo, si soy capaz de reproducir los resultados que tiene Torchlight, pero mediante aprendizaje. Es decir, en el modelo de aprendizaje para estos dominios, en el modelo aparece que es interesante saber si el grafo es acíclico o no, igual que en el trabajo de Torla, para decidir si este tipo de problemas se puede resolver con este planificador o no se puede resolver con este planificador. Parece como que sería interesante decir ese tipo de cosas. De acuerdo. Más temas. Entonces, desde mi punto de vista parece ser que los resultados experimentales que tenéis son difíciles de mejorar. ¿Tú opinas lo mismo también? ¿Tú crees que hay camino para mejorar los resultados experimentales? Por ejemplo, mejorando el model learner o seleccionando los ejemplos de entrenamiento.
¿crees que hay cabida para mejorar productos experimentales? De tal manera, hicimos la prueba de conseguir nuestro máximo teórico, que sería la combinación perfecta de todos los componentes. Y nos quedamos, me parece, que a 8 problemas de lo máximo que podemos conseguir. Se puede mejorar, pero digamos que es bastante difícil, o sea, ¿cuánto tiempo tendrías que invertir en mejorar ese modelo predictivo para conseguir los problemas que nos quedan por resolver en nuestro máximo teórico? Sin cambiar nada más del modelo ni ninguna cosa. O sea, muchos temas no tuvieran capacidad de mejorar con 8 problemas, es lo máximo que... en este conjunto de test. No significa que en otro podamos mejorar más o menos. Ok, de acuerdo. Otro punto de mejora experimental que también se me había ocurrido al repasar el documento es que no todas nuestras características tienen el mismo coste computarlas. De hecho, tienen costes muy variados. Tenemos características como las que se están del PDL, que prácticamente son inmediatas, ¿no? Sacarlas. Y características que pueden tardar cientos de segundos, como las características SAS+, que necesitamos que se haga todo el proceso de fast-down. Sí. Entonces, como que vosotros extraen todas las características ahora mismo como si el coste de extraerlas fuese el mismo para todas. Sí. ¿Habría alguna posibilidad de incorporar esta información de los diferentes costes para las diferentes características a la hora de generar los modelos predictivos con el objetivo de, si hay características que son muy costosas y luego no me van a compensar, pues tratar de no incluirlas? Sí lo hemos planteado, pero el hecho de cómo construimos el sistema de tal manera de que tenemos un total de, me parece, 4 o 5 basadas en el proceso de fast-downward, de tal manera de que nuestro componente simplemente lanza el sistema de búsqueda, digamos, nos ahorramos en el proceso de extracción de características, nos ahorramos esa primera parte. Entonces, de tal manera que se podría añadir información del tipo de que si no soy capaz de conseguir trasladar la tarea de PDL a SAS+, no incluir esas características, o sea, esos planificadores, pero no lo hemos hecho. Sería una idea muy interesante, la verdad. Relacionado con el tema de lo que merece, cuánto merece la pena aprender de una manera o aprender de otra, también tengo otra pregunta en esta línea, que es sobre el modelo de regresión. Una de las cosas que has contado durante la charla es que predecir los tiempos es una tarea muy difícil y que una de las que tenéis un trabajo futuro era tratar de incorporar igual características nuevas para que las tareas de predicción los resultados en la predicción del tiempo sean un poco más ajustados. Entonces, mi pregunta es, ¿merece la pena aprender modelos predictivos de tiempo? ¿De verdad hay un beneficio en hacer la regresión? Y si lo habéis cuantificado ese beneficio, con los resultados que tenemos, en sí no merece mucho la pena hacer un modelo de regresión, porque asignar el mismo tiempo a los 5 mejores ya es comparable con meter un modelo de predicción y que estime el tiempo. Entonces, no sabemos si con un paso más podremos llegar a mejorar ese rendimiento o no. En principio, tal cual lo tenemos planteado, creemos que quizás a lo mejor el coste computacional o el proceso de aprendizaje sea demasiado costoso para crear un modelo predictivo que asigne el tiempo correctamente. Ok, de acuerdo. Vale, y para terminar, un par de curiosidades también que me surgieron al ver la memoria y al ver la charla. La primera es relacionada con uno de los sistemas que citáis en la memoria que mandasteis a la competición, con, no sé cómo lo llamáis, nuclear o nuclear, ¿cómo lo pronunciáis? Nuclear. Sí. Que era otra aproximación distinta a la creación de portfolios, pero basada en el clustering, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Y o sea, que era un trabajo vuestro y luego no lo he visto en la memoria. ¿Qué ha pasado bueno, está explicado en el estado del arte. Porque sí, explicado sí, pero no he visto experimentos. Pensaba que ibais a seguir con... ¿No tuvisteis buenos resultados experimentales? No tuvimos buenos resultados y lo dejamos aparcado en ese momento. Porque parece también que suena razonable
utilizar clustering para ver similitudes entre los distintos dominios, si comparten estructura. De acuerdo. Y una pregunta también que me ha surgido a lo largo de la charla, si puedes, sobre resultados planificadores a la transparencia 35. Igual no sé si me he bien la tabla o no te he puesto demasiado claro yo entendí que Madagascar tenía un buen comportamiento en el floor tile. No sé si igual también Tomás me puede contestar sobre esto. Pensé que según esta tabla es que no está siendo muy utilizado por el portfolio, ¿no? ¿Y es porque Madagascar al final no tiene buen comportamiento en ese dominio o es porque el portfolio no lo selecciona? De hecho, en los resultados demuestra que los 3 planificadores que funcionan en FloorTile son JASP2, LPG y Madagascar. Lo que pasa es que, digamos que nuestro modelo predictivo selecciona como confianza positiva el LPG y luego va alternando. Entonces, digamos que no tiene claro, como nuestro conjunto de entrenamiento, por decirlo de esta manera, dice que hay muy pocos planificadores que resuelven, como no tenemos una cosa centrada más específica en dominio, pues tiene claro que hay uno que funciona bien y el resto va alternando con los planificadores. O sea, lo que hace es recurrir a LPG entonces, aunque sí. No quiere decir que Madagascar, vale, entonces se están interpretando más la tabla que hace. Claro, o sea, simplemente son los planificadores que son seleccionados. Entonces, como seleccionan 5, es posible que a lo mejor aquí se seleccione 2 veces en 2 problemas donde lo ven muy claro y el resto, digamos, a lo mejor, porque piense que al final la confianza es un ranking entre 0 y 1 y es posible que a lo mejor el anterior tenga una décima más y seleccione el anterior. De acuerdo. Muy bien. Vale, pues esos eran todos los comentarios que Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, a ver. Primero por el documento. Está en un inglés de aquella manera. Entonces, o sea, yo como tengo más confianza contigo, voy a ser un poquito más incisivo. Entonces, yo creo que sí. O sea, primero, no sé si queréis la mención internacional o sí. Entonces vais a tener que darle una vuelta sí o sí, porque o sea, yo he parado de corregir, no sé en qué sección ya, pero os lo pasaré el documento, pero es que en cada página hay mucho. O sea, que yo creo que sí que esa parte sí que la tenéis que cerrar. Respecto a la presentación, muy bien, el trabajo muy bien también, entonces la mayor parte de las cosas pues, van a ser menores, o sea, no hay una cosa así gorda, ¿no? Entonces lo primero que tengo apuntado, bueno, tengo muchas cosas apuntadas, entonces bueno, pues si las que me deje pues están en el documento, os lo paso y le echéis un vistazo, ¿no? Por ejemplo, cuando definís los n mejores según la confianza, si no me equivoco, seleccionáis, o sea, el tiempo lo asignáis uniformemente. Sí. ¿Y habéis probado, por ejemplo, con asignarlo proporcionalmente a la confianza? No lo hemos utilizado. Vale, pues vamos, yo os sugiero cosas y luego podéis hacerlas o no. O sea, no es ni obligado ni nada de que las hagáis para el documento final, ¿no? Pero sugiero que a lo mejor, pues no sé, como hay 400 alternativas a cada una de las decisiones que habéis tomado, pues a lo mejor hay alguna otra que milagrosamente funciona mejor que las otras, ¿no? A ver, página 27. Una cosa también, como curiosidad, utilizáis como planners que podéis seleccionar, utilizáis portfolios a su vez, por ejemplo, CSS o Autotune. Por compararlo, claro, me resulta complicado no compararlo con lo que ha hecho Sergio, entonces, ¿habéis probado qué pasaría si los descompusierais en los planificadores base que formaban parte de esos portfolios por si las cosas cambiarían o no? No, hemos considerado simplemente planificadores como cajas negras independientes sin hacer ninguna clase de división. Porque, por ejemplo, no sé si me equivoco, pero yo creo que estos planificadores están muy ajustados a los 1800 segundos.
Sí. Entonces darle a algo que está construido para 1800 segundos, darle menos tiempo, algunos pueden funcionar mejor y otros van a funcionar peor, ¿no? Entonces, de hecho no parece que fueran seleccionados muy a menudo, a lo mejor tiene que ver con eso, ¿no? Porque luego internamente cada uno de ellos a su vez asignan tiempos y planners y todo eso, ¿no? Entonces no sé si a lo mejor descomponiéndolo en los planners de los que forman parte de esos portfolios pues funciona mejor o peor. Vale. Una cosa también relacionada con eso, me parece más luego, es el tema de la diversidad. Yo entiendo que una de las claves de los portfolios es la diversidad y vosotros hacéis bastante énfasis en el tema de la diversidad, pero no sé si convendría o os habéis planteado hacer más énfasis en la parte experimental en cuanto a la diversidad. Si aparece, por ejemplo, en gráficas como esta, donde se analiza un poco qué planificadores han sido seleccionados, qué planificadores se utilizan, o, por ejemplo, habéis hecho el análisis de qué planificadores están basados en el código de Fastdanware, ¿no? Pero a lo mejor ir un poquito más allá, por ejemplo, estudios en el cual a lo mejor quitáis algunos planificadores de algún tipo y veis comportamientos y si al final no os hacen falta esos planificadores, porque al final van a estar muy relacionados. Por ejemplo, ahí se selecciona mucho el AMA 2011 y 2008, que son diferentes, ¿no? Pero tienen mucho en común. Entonces, pues no sé si el hacer algún énfasis más en la parte, por ejemplo, experimental de la parte de diversidad os va a aportar algo más, ¿no? Al tema de las conclusiones, por ejemplo, que decía Sergio, ¿no? Y yo creo que esa parte a lo mejor está menos estudiada por la gente que hace portfolios y puede ser una cosa interesante, ¿no? El darle más vueltas al tema de la diversidad, que por otro lado pues, en Learning pues, sí que se estudia más, ¿no? El tema de que no estén correlados, por ejemplo, en este caso los planificadores, en otro caso los sistemas de clasificación o de regresión, que sea, ¿no? Bueno, que añadas citas en las transparencias, has añadido algunas, otras no. Una de las tablas en la que comparas QT con Q, con T, con C y con OET, no sé si valdría la pena en el momento en que leí esa parte de la tesis que hubieras puesto por comparar cómo se comporta el ganador de la IPC, que es vosotros mismos, o un mejor planner antes de esa competición, por ejemplo la AMA 2011, o sea, poner una referencia de esas estrategias vuestras comparado con lo que podría ser el estado del arte, ¿no? Para ver un poco dónde estabais en ese momento de la tesis. Sí, o sea, de nuevo, por llevarlo a mi terreno, ¿no? a la otra tesis que tiene que ver con portfolios en el grupo. En algún momento de la tesis ponéis que el performance tiene un upper limit computado por mi plan en cuanto a los portfolios estáticos. Y luego decís, sin embargo, mi portfolio es dinámico y podría teóricamente encontrar soluciones que eran mejores que un estático. Entonces la pregunta rápida es, ¿os ocurrió eso? ¿Habéis observado eso? ¿Habéis medido eso de alguna manera? Porque también es una cosa interesante desde el punto de vista del campo de los portfolios saber si desde el punto, por ejemplo, experimental encontráis que los dinámicos son capaces de resolver problemas que los estáticos no son capaces, o que son capaces de encontrar algún tipo de configuración que no lo encuentran los estáticos, ¿no? Entonces, bueno, yo lo dejo ahí de nuevo, o sea, vosotros hacéis lo que queréis luego, ¿no? Pero que yo creo que podría ser interesante por lo menos echar un vistazo. O, por ejemplo, en alguna de las gráficas añadir qué es lo que le pasaría a mi plan, cuando como es capaz de dar la foto fija de dar una competición, cuál sería el mejor posible portfolio estático, pues poner una columna más, cuando comparáis, hasta aquí podría llegar un portfolio estático, si tuviera conocimiento sobre
sobre la competición, ¿no? Por lo menos para comparar, ¿no? Como de lejos, respecto a la pregunta que había hecho Sergio también antes, ¿no? De hecho, en alguna de las gráficas a lo mejor también podríais, yo creo que le llamáis Max, me da la sensación de que ese Max es lo que llaman Virtual Best Solver, entonces a lo mejor directamente llamarlo VBS, y porque la tecnología que suelen utilizar la gente esta de... siento aburriros, pero... Hemos venido para eso. 93... Sí, en las referencias aparecen unos números que no sé exactamente qué significan, esto es una cosilla menor, totalmente menor, al final de la referencia. Sí, es el número de página donde aparece. Me imaginaba que era el número de página donde aparece esa referencia, pero bueno, como es la primera vez que lo veo, pues que parece chulo, pero que lo pongáis por algún sitio, ¿no? Luego, en general, cuando uno trabaja en portfolios en planificación, a lo mejor pierde un poco de perspectiva la parte semántica de qué significan los datos respecto a un dominio, por ejemplo, concreto. Por poner un ejemplo, cuando veo las tablas ya a los apéndices, o sea, he llegado incluso hasta los apéndices, y en una de las tablas aparece OpenStack. Pues IVACOP 2 tiene 5 de score, IVACOP tiene 3 de score, y el Uniform, que es un esquema muy básico, 10. O, bueno, y luego otras aproximaciones, 14, 17, no sé cuántos. Entonces no sé si le habéis echado un vistazo a los resultados en dominios muy concretos y habéis intentado analizar por qué está ocurriendo eso. Si es porque os está faltando algún planner que ellos utilizan, por ejemplo, pues Sergio, creo recordar que me decía, pues es que IVACOP es mejor, o sea, parte de los resultados de la competición de por qué IVACOP es mejor que mi plan es que nosotros no consideramos el EPG. Y vosotros sí. Pues fenomenal, pues tú ya sabes que el EPG es importante, ¿no? Y aparece en algunos dominios, a lo mejor es justo la clave para ganar en ese dominio, ¿no? Al final todo es conseguir puntos de todos los dominios, de lo que consiste la competición, ¿no? Entonces, el analizar algunos dominios donde no parece que funcione tan bien, el ver por qué está ocurriendo eso, ¿no? Y compararlo con Uniform o con Cedalion o con Avanger, por qué está ocurriendo eso, ¿no? Porque vosotros tendréis, en cuanto a Avanger, pues incluís a Avanger, entonces, ¿por qué no lo está seleccionando en ese dominio concreto, ¿no? Porque tenéis esa puntuación menor, ¿no? Yo creo que ya estoy terminando, ¿eh? En la transparencia 16, esto ya es de la presentación. No sé si he prestado poca atención o qué es. O Sí. si te he entendido mal, el quality score, cuanto más alto mejor, ¿no? Bueno, esta es la multicriteria. O sea, en principio, Sí. para que sea mejor, tiene que ser la calidad mayor o igual y el tiempo menor. Yo te estoy preguntando solo por calidad. Calidad, sí, cuanto más alto, mejor. O sea, Vale. el mejor es Pues- el C. Sí, entonces me suena que has dicho algo así como que el B es mejor que el C. Que desde el punto de vista de Pareto dominancia, el B era mejor, la única No, o relación... sea, la única relación de dominancia es entre el B y el A. Ah, vale, es que has dicho C, vale. O he entendido yo C, o sea que, vale. Puede ser. Vale, ya está. De nuevo, lo dejo ahí. ¿Qué pasaría con o lo habéis probado, una función lineal de los criterios? O sea, la paredominancia parece chula, ¿no? Y no sé si desde el punto de vista teórico está demostrado que es mejor una función lineal de los criterios. Lo dejo ahí. Cuando hacéis regresión con el tiempo, para intentar asignar el tiempo. Y habéis probado con hacer, por ejemplo, regresión, que no parece que funcione extremadamente bien, ¿no? Porque los resultados con respecto a no hacerla pues son pequeñitos, ¿no? Sí. Entonces a lo mejor hacer regresión con la calidad y asignar de nuevo tiempos proporcionales al score de calidad. No sé, también lo dejo ahí
No sé si tendrá sentido, o a lo mejor es una tontería como un poco de tipo. Luego, yo creo que ya es la última pregunta, ¿por qué IVACOP 2 toma a comentar, no sé si me equivoco también, los planes de IVACOP? Porque ese gráfico que me parece muy chulo, en una de las transparencias que yo creo que no aparece en la tesis, pero que os sugiero que algunas de las cosas que ponéis aquí las metáis en la tesis, en la transparencia 30, parece como que los planes de IVACOP 2 se seleccionan de entre los de la aparatografía. Sí. A lo mejor no habéis probado con no fijaros solo en esos, a lo mejor fijaros del árbol de decisión, bueno, o el rotation tree o lo que utilicéis para hacer la clasificación con todos los planificadores, no necesariamente solo con los que salen mejor en la Pareto de dominancia. Una de las pruebas iniciales que hicimos hace 3 años, entonces si utilizamos todos los planificadores y no resultaba lo suficientemente bueno por el hecho de que había planificadores muy similares y a lo mejor daban como rendimiento parecido y seleccionaban el incorrecto y entonces con el hecho de reducir también el conjunto de datos, porque también computar los modelos predictivos lleva su tiempo, pues consideramos simplemente el filtro de planificadores inicial, que fue el segundo que hicimos, y con eso creamos los modelos predictivos. Vale. Y yo ya creo, como última cosa, pues hacer énfasis en lo que ha dicho Araceli del tema de poner algo en la tesis respecto a la selección de atributos, porque es bastante obvia la pregunta, ¿por qué lo habéis hecho con J48 y no con PCA o cualquier otra técnica que hace selección de atributos? Entonces lo has explicado y que los resultados sean peores, etcétera, pero yo creo que sí que tenéis que poner algo, porque queda un poco raro. También, por ejemplo, detalles, ya eso os doy el documento, ahí aparece, por ejemplo, lo que tú has dicho de 7 niveles de preguntas o 7 preguntas, eso no aparece en el texto, ¿no? Entonces hay cosas en el texto que no quedan claras y que convendría que quedaran claras el algoritmo que vais a utilizar exactamente para computarlo, ¿no? Muy bien, pues Finaliza el acto informal, ¿no? Finaliza el acto informal y no sé formalmente ahora qué es lo que tenemos que hacer. Formalmente rellenar estos Rellenar papelotes que he traído en doble copia por si no se en doble equivoca. copia.